allá en la lejanía, allá en la distancia, a las personas que nos están viendo, que siguen contactándome y que siguen viendo. Sabemos que hay gente que se involucra, otra gente que sigue haciéndolo, y pues tanto en la Unión Americana, Sudamérica, Centroamérica, España, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua, donde también me han escrito varias veces para decirme que están viendo el programa. Les mandamos un saludo y les decimos que el tema de hoy va a ser un tema alusivo a la época, ya que nosotros sabemos que es una época que se celebra Navidad prácticamente en todas partes del mundo. Y el tema está basado en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 20. Y el título es Algunas de las circunstancias del nacimiento de Cristo, porque hubieron muchas, pero estas son algunas. Y le podemos llamar también eventos especiales del nacimiento de Cristo. Así es que vamos a orar para empezar este tema. Que Dios lo bendiga y que Dios nos ayude a nosotros a entenderlo. No solo ahora que es la celebración de Navidad, sino que siempre sea latente en nuestra vida entender lo que el Señor pasó, lo que el Señor vivió y que lo hizo por amor a nosotros. Para que nosotros no sabíamos de Él ni nunca pensábamos que íbamos a tener una decisión de estar con Él, pero Él sí ya sabía de nosotros, porque Él es Dios y Él sabía por cada uno de nosotros cuándo iban a nacer, cuánto íbamos a tardar aquí y el día que nos vamos también. Así es que vamos a orar. Mi Señor amado, nuevamente gracias por la bendición que nos das de poder tener este tiempo para que celebremos ese nacimiento tan precioso que es único y que no hay nada comparable ni igualable, y que sabemos de que solo a través de esa vida bendita que una vez nació en un lugar tan sencillo, tan humilde, nosotros podamos tener la victoria en medio de tantos problemas que nos presenta la vida, en medio de tanto batallar. Gracias, Padre, por pensar en nosotros, por amarnos y por darnos a tu Hijo amado para salvarnos. Toma este tiempo y danos la luz para entenderlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí, nos vamos al Evangelio según San Lucas. Ahí en el capítulo 2, y vamos a ver los versículos del 1 al 20. Y este pasaje nos va a presentar algunas de las circunstancias o de los eventos del nacimiento de Cristo. Ahora, vamos a ver eventos políticos primero, del versículo 1 al 3. Después vamos a ver eventos familiares, del versículo 4 al 7. Y del 8 para adelante vamos a ver eventos espirituales, pues, políticos, familiares y espirituales. Y entonces aquí primero nos dice en el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, o sea, iba a haber un censo. Nosotros aquí en Estados Unidos estamos familiarizados con eso porque recientemente hubo un censo aquí. Y los censos generalmente, obviamente, del Imperio Romano no era la excepción. Se hacían para ver cuánta gente había, para contar con ellos para que den sus impuestos, ¿verdad? No es tanto por pensar en las personas, sino que pensar en la economía. Lamentable y tristemente, esa es una realidad. Hay gente que todavía piensa que el oro vale más que el agua, pero no es cierto. Si deja de existir el oro, continúa la vida. Pero si deja de existir el agua, ¿continúa? No continúa. Y por eso el Señor dijo, yo daré a beber del agua de la vida. Y Él es, ¿va? Claro, el agua física también es elemental. Si no tenemos agua física, morimos. Y entonces el oro puede dejar de existir, pero no el agua. Y alguna gente dice, bueno, es que lo más importante es tener dinero, porque con dinero usted compra su salud y compra... Ahorita con la pandemia se van ricos y pobres.
Ahorita no importa quién tenga o quién no tenga. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces uno habla solo porque oye que la gente habla y dice eso. Algunas personas dicen la salud es lo más importante. La salud es importante, pero no es lo más importante. Porque uno puede estar muy enfermo y glorificar a Dios. Y puede morir enfermo y glorificando a Dios. Y así es que definitivamente el concepto aquí es que este censo, en el versículo 2 dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Cirenio era una persona que fue elegida por Augusto César, que era el rey o emperador, porque fue la persona en la que él confiaba para que se hiciera, porque en ese tiempo realmente había otra persona que estaba de gobernador, pero él escogió a él porque confiaba más en él. Y este censo constaba en que cada persona tenía que ir a su lugar donde había nacido para ir a empadronarse, para ir a registrarse. Y en este tiempo, el Señor Jesucristo con su mamá María y su papá legal, que era José, vivían en Nazaret, porque ahí vivieron casi toda su vida. Por eso se acuerdan que a Jesucristo se le llamó Jesús de Nazaret, pero realmente Jesús es Jesús de Belén, porque él nació en Belén, ¿va? Pero así es, porque cuando uno se va a vivir a otro lugar, adopta prácticamente el lugar y hasta la nacionalidad o la residencia. Y entonces aquí en el versículo 3 dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Ahí está, bien específico. Cada quien tenía que ir a su lugar de origen. Por eso es que José, María y el baby se fueron hasta allá. Allá fue donde nació prácticamente. El baby pues en el vientre de María, ¿va? Porque ella todavía no había llegado a la época de los 9 meses. Porque María, ella tuvo como cualquier mujer un proceso de 9 meses. El milagro fue que era virgen. Y siendo virgen sin necesidad de tener que ver con un hombre, nació Jesús. Ese fue el milagro. Pero de ahí todo lo demás, a ella se le abrió la matriz, como se le abre a una mujer cuando nace el bebé. Ella tuvo que pasar dolores de parto, así como una mujer pasa dolores. Ella tuvo que pasar todo el proceso normal y natural. Lo que le dijo el ángel Gabriel, porque fue el ángel Gabriel el que le dijo que iba a nacer Jesús, era porque venía por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese era el milagro, ¿va? Ahora, el versículo 4 dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Era de la casa y familia de, o sea, José era descendiente de David por medio de Salomón. Ahora, María era descendiente de David por medio de Natán. Entonces, José era el padre legal, pero María era la madre sanguínea. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús traía naturaleza humana, los genes de María, no de José, pero sí de María. Claro, que la excepción de Cristo, de nuestro Señor, es que Cristo no traía pecado, porque es el único ser humano que no trae pecado. De ahí todos, dice la Biblia, que a unas se hicieron inútiles, y no hay uno solo justo, dice Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Entonces la palabra de Dios dice aquí, que era de un lugar de Belén, y Belén es la palabra Betlehem, en el idioma griego, que es el idioma original de la Biblia, que quiere decir Bet, quiere decir casa, y Lehem, pan, casa de pan. Eso quiere decir. ¿Va? Y ahí nació nada más y nada menos el pan de vida, porque acuérdense que ese es uno de los nombres que se le da a Cristo. Y el pan de vida quiere decir que Él es el único que sacia las ansiedades, las preguntas y todo tipo de circunstancias del ser humano, sean emocionales, físicas, mentales o de cualquier índole. O sea que Él es el único que le da la respuesta a uno.
Y la palabra de Dios nos sigue hablando ahora sí de los eventos que son prácticamente familiares. Y dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea, aquí se ve que ella ya estaba esperando. Y aquí ya eran los últimos días de la espera, porque ella fue a Belén a que naciera el niño. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahí se cumplieron los días, quiere decir que sí, se desarrolló un proceso, los 9 meses que una mujer tiene. Se cumplió. Llegó ese momento cuando llegaron cabal ellos a Belén, ahí se cumplió. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo embombió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Algo interesante aquí es que primero dice que dio a luz a su hijo primogénito. Y primogénito quiere decir el primer hijo, quiere decir que sí hubieron más hijos. Y Marcos dice que ahí estaban las hermanas de Jesús y sus hermanos. O sea que María, después de tener a Jesús, sí tuvo que ver con José y sí tuvo hijos, pero ellos eran hijos de padre y madre. No era virgen. Ahí ya no era virgen. O sea que ella dejó de ser virgen. Fue virgen cuando tuvo a Jesús. Ahora, algo interesante también es que ese ser maravilloso, que la Biblia le va a decir que es el Curios, porque en el original está la palabra Curios. En el original aquí en el Nuevo Testamento, aquí en Lucas. Y Curios quiere decir Jehová. Porque el nombre Jehová se le da al Padre, se le da al Hijo y se le da al Espíritu Santo. Jehová quiere decir el eterno, el que era, el que es y el que será. Y entonces, ese ser maravilloso iba a tomar forma de bebé y tener un proceso de bebé también. La mamá lo iba a arrullar, la mamá lo iba a cuidar, cuando llorara se tenía que despertar. El proceso de un baby. Porque acuérdense que nació 100% humano, aunque era 100% Dios también. Y es interesante ver estas circunstancias familiares. Dice, algo interesante también, dice que fue a nacer a un pesebre, o sea, a un establo. Porque ese establo quedaba en un mesón. El mesón era una pensión o un hospedaje. Pero en ese mesón dice que ya no había lugar para ellos. Y entonces los mandaron a que fueran al establo para que naciera en el lugar menos pensado, donde iba a nacer nada más y nada menos el dueño de todo el universo, el dueño de la vida. Y ahí solo ahí nos podemos dar cuenta que ahí bota todos los argumentos que tiene la gente de que el dinero, el Señor cuando vino aquí, nació en un lugar pobre, vivió pobre y murió pobre. Hasta el lugar donde murió fue prestado, se lo prestó José de Arimatea. Como decimos nosotros en español, no tenía dónde caer muerto. Pero sí tuvo porque el Señor siempre tuvo la característica de proveer lo que tenía que tener. En este caso, fue un lugar muy sencillo, muy humilde. Fue en un mesón. ¿Por qué fue en un mesón? Porque un mesón es una pensión. Ahora, cuando va uno a una pensión, ¿es para quedarse a vivir ahí o solo temporal? Solo temporal. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que él solamente iba de paso. El Señor era un peregrino igual que nosotros. Nosotros aquí solo vamos de paso, porque uno quiere hacer raíces aquí. Y hasta se quiere agarrar de las raíces de su palo de guayaba que puso ahí y quedarse ahí agarrado. Nosotros solo vamos de paso. Eso no quiere decir que no cuide su arbolito de guayaba y cuando estén maduras me invita porque me gustan las guayabas. Pero la cosa es de que uno quiere hacer raíces aquí. Nosotros somos peregrinos. Y aún la gente que no cree en Dios también solo van de paso. Y entonces aquí son estas circunstancias familiares que son preciosas. Y entonces ya nos habla de las circunstancias de tipo espiritual. En el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
las vigilias de la noche. Por eso fue que fue Nochebuena cuando él nació. Esos pastores estaban ahí, porque en las noches siempre es cuando daban alumbramiento las ovejas, las recibían, tenían las manos llenas de sangre y así atendían a sus animalitos. Pastores cuidando sus ovejas. Y es precioso porque la Biblia nos enseña que la nación judía está llena de pastores. Abraham fue pastor, Jacob fue pastor, David fue pastor, Moisés fue pastor. Y estamos hablando de pastores de ovejas. Ahora, estos pastores tenían que dejar sus ovejas, porque se les iba a aparecer un ángel, lo vamos a ver, y les iba a decir el evento más grande, la Nochebuena, la noche que nació el Señor. Y una cosa importante, que hay pastores que no les gusta dejar a sus ovejas, y no por las ovejas, sino por la lana de las ovejas. Es triste, pero es la verdad. Y hay que motivar a esos pastores, y ahí me incluyo yo, a que busquemos a Dios. Las ovejas ahí están y Dios las va a cuidar. Pero al que tenemos que buscar es al príncipe de los pastores, amén. Y entonces el Señor nos va a dotar de fuerza y entonces sí podemos cuidar bien a las ovejas, no la lana de las ovejas. Y entonces la palabra de Dios aquí nos está diciendo que había pastores en la misma región que velaban y guardaban sus vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, ellos eran personas muy responsables a lo que estaban haciendo. Pero sin embargo tuvieron que dejar lo que estaban haciendo. Porque hay gente que dice, no, es que yo estoy trabajando, hermano, yo por eso no puedo ir. Y peor ahora que tengo overtime, peor. No cuenten conmigo. Y el Señor ahí está diciendo, es más interesante mis negocios que los tuyos. Los tuyos tarde o temprano los vas a dejar, querrás o no querrás. Porque ya no tengas fuerzas para caminar o para menear las manos o lo que sea. Y no tiene que ser viejo, puede ser que de joven se quede ahí, atrancado, como dicen. Y la palabra de Dios, dice en el 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, ahí está. Y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Una luz inmensa, como la luz que se le apareció después, 2 años después, a los 3 reyes magos. Porque los 3 reyes magos fueron a 2 años, ya el niño tenía 2 años. Y era la gloria de Dios, no era una estrella del firmamento, no era una estrella astronómica. Porque una estrella es más grande que el sol. Y esa estrella se pudo poner sobre la casa donde estaba viviendo Jesús, o sea que no era una estrella, era una luz. Y una luz grande, obviamente, cuando uno la ve de noche, parece una estrella. Era la gloria de Dios. Y dice aquí, y he aquí se les presentó un ángel del Señor 9, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Podían de noche ver como que si fuera de día. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ya Dios no viene a castigar, sino que viene a salvar. Y claro, para todo el pueblo de Israel, pero ahorita ese gran gozo es para toda la humanidad, porque eso se extendió por los siglos de los siglos, amén. O sea, ahí era el momento en que él estaba naciendo, pero eso se aplica a todo ser humano, del pasado, del presente y del futuro. El 11, que os ha nacido hoy, ahí está, hoy, en este momento. Y dice que eran vigilias de la noche, o sea que fue la noche buena, fue de noche cuando nació el Señor. Entonces no estamos mal los latinos con celebrar la noche buena. El problema es cómo la celebramos. Porque la Nochebuena no es fiesta de borrachitos. Es para darle la gloria a ¿quién? A Dios. Es para esa costumbre bonita que nosotros tenemos, porque no es prohibido comer tamales ni poner árboles, no es prohibido nada de eso, no hay nada. Los fanáticos religiosos dicen que es pagano, que ni saben qué quiere decir pagano. Sí se puede celebrar, pero celebrar como debe ser.
doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, gracias. Yo sé que ahora está difícil dar un abrazo por el distanciamiento social, pero si se puede hay que hacerlo y decirle que el Salvador, nuestro Señor, te bendiga. Sin estar pecando contra Dios. Es una noche buena, es una noche santa. No es para andar ahí haciendo disparates. Pero el que los quiera hacer, que lo siga haciendo. El llamado es que cambie. El llamado es que comprenda que sin Dios no somos nada y que con Dios no se puede jugar tampoco. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está. Y ahí está la palabra Señor que les decía, es la palabra Curios, que quiere decir, hoy nació Jehová. Porque la palabra Curios quiere decir el dueño de todo, el eterno. Nació como humano, pero es Dios. En realidad, en ese momento era el niño Dios, el baby Dios. Y la palabra de Dios sigue diciendo, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Le está dando detalles exactos cómo iban a encontrar al niño. Y eso, acuérdense que eso fue en Belén, porque ahí estaban en Belén. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, quiero explicarles, la palabra hueste es una palabra que en el original es la palabra pletos, casi se parece a la palabra platos, pero es pletos. Y pletos nosotros lo usamos en español cuando decimos una plenitud de gente. De ahí viene la palabra pletos. Y pletos quiere decir que fueron miles de ángeles. Porque nada más y nada menos estaban naciendo como humano el dueño de todo el universo, el mismo dueño de esos ángeles. Miles de ángeles aparecieron ahí que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Y están dando eso como una confirmación. A Dios siempre se le da la gloria. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios se le reconoce su poderío omnipotente, su mente omnisapiente, o sea que lo sabe todo, que está en todos lados, que es omnipresente, todo lo que es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Él es el único que traspasa el universo y que puede estar aquí también. Y la palabra de Dios dice, sucedió que cuando los ángeles, 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Ahí no está diciendo, como ponen en algunos lugares, y paz a los hombres de buena voluntad. Eso no está en la Biblia. Porque si fuera así, no habría ninguno que fuera de buena voluntad. Ni uno, porque dice que en la Biblia que a unas se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Y por aquí, aunque alguien diga, no, yo sí, pero el borrachito de frente de mi casa, no. Usted también. Porque usted no es borracho, pero es hipócrita. O es envidioso. O de cualquier manera, tiene algo. Todos somos pecadores. Y entonces no dice, pasa a los hombres de buena voluntad, porque no hay ni un solo hombre ni mujer de buena voluntad. No habemos. Lo que está diciendo es que está deseando que los hombres tengan paz, el shalom de los judíos, que quiere decir prosperidad total, espiritual, física, de todo tipo, pero que también tengan buena voluntad. Porque buena voluntad ahorita mucho menos. Ni aún con este coronavirus ahorita se ponen peores todavía. Y entonces, hermanos, nosotros como cristianos sí tenemos que atender la voz de Dios, que es su palabra. Tenemos que tener buena voluntad. Porque uno a veces está
que tal vez sí, que tal vez no. Y los pastores dice que corriendo se fueron, van a ver, dice la palabra de Dios. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Inmediatamente tomaron la reflexión y la decisión, vamos y dejemos a las ovejas. Vinieron pues apresuradamente. Así venimos a buscar al Señor, apresuradamente. Dijeron que iba a nevar, hermano, pero no nevó. Apresuradamente buscamos a Dios. Qué triste, ¿va? Porque la Biblia no solo habla de buscar a Dios en la iglesia, que la iglesia es un lugar que ya dejó establecido Dios que nos reunamos, no por si queremos, mandatorio, dice hay que venir. Pero no solo eso, sino que apresuradamente hay que orar día a día, por lo que comemos, por nosotros, por nuestra familia, por todo. Y dice que demos gracias a Dios por todo también. Y como decía mi hermana, solo cuando uno tiene penas, y el Señor es tan grande que todavía le da el chance que venga. Hermanos, tenemos que reflexionar. Esta Navidad que vamos a celebrar va a ser una Navidad llena de luto, llena de dolor, llena de mal sabor, en mundial, como nunca, como nunca. Pero nosotros como cristianos estamos en victoria, amén. Y la vamos a celebrar y la vamos a celebrar para la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice ya finalizando, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, dije, nosotros venimos porque se nos apareció un ángel y por eso estamos aquí con ustedes. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María no andaba haciendo bullas ahí, pegando brincos y viendo a ver si la otra persona lo miraba para ver si decía gloria a Dios, amén, aleluya. Ella con mucha tranquilidad guardaba todo porque no era una ceremonia ni un emocionalismo, disculpen, barato, sino que era porque Dios sí verdaderamente estaba en su corazón. Así es que, hermanos, tenemos que ser así. Y eso no quiere decir que uno no pueda hacer un amén o un gloria a Dios, pero cuando uno lo que hace es puro show, eso sí ya Dios no lo acepta. Eso Dios no lo acepta. Y entonces la palabra de Dios dice aquí al final, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Lo que Dios dice se cumple al pie de la letra. Estas son algunas de las circunstancias del nacimiento de Cristo. Eventos del nacimiento del Señor. Precioso. Vuélvalo a ver, lo tenemos en video. Vuélvalo a ver, lo tenemos en video. Porque a veces uno no capta todo, pero hay detalles ahí que claro, podríamos tener un estudio amplio de todo eso, pero definitivamente que Dios nos bendiga y nos ayude. Sigamos orando, sigamos glorificando al Señor como hicieron los pastores. Tenemos que regresar y volver. Sabemos que la situación está difícil, pero con la ayuda de Dios podemos alabar y glorificar a nuestro glorioso Dios. Amén. Amén. Y feliz Navidad para todos, que Dios les bendiga, que Dios les traiga un mejor año, el 2021, aunque realmente según el calendario y el que lo hizo de Onixo Lexivo, no estamos en el 21, sino que pasamos al 25. ¿Va? Pero eso no importa, el orden de los factores no altera el producto. Pero de cualquier manera, que Dios nos dé una Navidad llena de bendición y un año pletórico de satisfacciones y que se nos cumplan los mejores deseos a nosotros este año que viene. Vamos a orar para terminar y, como siempre, invitamos a aquella persona que no haya tenido ese encuentro personal con Cristo, que en una simple oración le diga: Señor mío, perdóname por mis pecados y acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal, porque es personal, no lo puede hacer nadie por usted. Y entonces, si lo hace, dice la Biblia que Él entra y jamás vuelve a salir.
basada esa oración en el único sacrificio, en la única obra que vale, la que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Oremos. Señor, gracias Padre mío porque nos has dado la bendición de poder saber de que nació Jesucristo y que nació para venirnos a salvar y que nació también para venir a cumplir lo que tu palabra decía a través de los profetas, para que el Mesías viniera a ofrecerse a su nación, la cual lo rechazó y hasta lo mató, pero que estaba cumpliendo lo que tú querías, que Él muriera por toda la humanidad. Gracias por ese niño bendito que nació un día y que llegó a morir por nosotros y que volverá en una segunda venida para estar con nosotros para siempre. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.